Amados de Reino, Poder y Gloria, bienvenidos a nuestra clase en el día de hoy. En las clases anteriores hemos estado aprendiendo muchos datos acerca de los evangelios, sus características generales, su contexto geográfico y antecedentes históricos. Hemos también descubierto que las 4 narraciones son armoniosas entre sí y que el tema central de ellos es Jesucristo. Que su contenido tiene una estructura y un contenido similar, pero que cada uno es singular porque cada escritor registró la historia de Jesús en su manera muy particular. Todos los evangelios tienen el mismo patrón básico en el desenvolvimiento de la historia de Cristo, pero Mateo, Marcos y Lucas se parecen más entre sí. Examinaremos la relación especial que existe entre Mateo, Marcos y Lucas primero, y luego miraremos Mateo y Marcos por separado. Observaremos la manera distintiva en que cada uno presenta a la persona de Jesús y su ministerio. Estos 3 evangelios presentan o narran la historia de la vida de Jesús casi de la misma manera y en algunas partes hasta con las mismas palabras. Por eso a estos evangelios se les llama sinópticos. Palabra griega que significa ver junto y hace referencia a estos 3 de los 4 evangelios canónicos debido a su afinidad y a sus semejanzas en cuanto al orden de la narración y también en cuanto al contenido. Pero tenemos que tener muy claro y tenerlo muy presente que los evangelios no son copias unos de otros, ya que se resaltan entre ellos ciertas diferencias cuando se comparan cuidadosamente en su contenido. Podemos considerar algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, que Mateo y Lucas incluyen casi todo el material de Marcos. Mateo y Lucas tienen en común 200 versos que no se hallan en Marcos. Una tercera parte de Mateo le es particular solo al libro de Mateo y la mitad de Lucas le es particular solo al libro de Lucas. Entonces, hay varias explicaciones para considerar estas diferencias. Algunas de ellas y las más aceptables vamos a presentarlas a continuación. En primera instancia tenemos que desde el principio ya existía una compilación de material histórico acerca de la vida de Cristo. A este material acerca de la vida de Cristo se le llamaba querigma. Este material era el mensaje central proclamado por los apóstoles. Querigma es entonces la afirmación que se hace acerca de quién es Jesús. Jesús, al leer al profeta Isaías en la sinagoga, ¿se acuerdan? Se identificó a sí mismo como al Mesías del cual hablaba el profeta en su escrito. La afirmación que hace Jesús en ese momento es conocida como querigma o anuncio de la buena nueva y constituye la base de la prédica para sus seguidores, es decir, para nosotros. Lo fue para los apóstoles y ahora para nosotros. Querigma viene del griego y significa anuncio o proclamación y tiene su raíz relacionada con los emisarios o mensajeros reales, a los que se les llamaba querits. Estos hombres recorrían los reinos proclamando las noticias relacionadas con la vida palaciega, es decir, con la vida del palacio. Esos eran los WhatsApp de ese momento. No había otra manera de comunicar o de extender las noticias por el reino. Entonces, en la tradición cristiana, la palabra querigma se volvió sinónimo del primer anuncio de las verdades de la fe, que eran anunciadas por los querits, es decir, por los apóstoles, por los discípulos, por las personas que iban de lugar en lugar predicando las buenas nuevas del Evangelio, es decir, que ahora los querits somos nosotros. Los discípulos tras la muerte de Jesús salieron por todas las ciudades y los poblados anunciando el querigma del reino de los cielos, el querigma del reino de Dios, que en las escrituras se resume: Jesús de Nazaret murió, resucitó y fue exaltado a la derecha del Dios Padre. Esta afirmación es el centro de la fe cristiana. El querigma cristiano consiste en la presentación de Jesús con sus 3 títulos:
como Salvador, como Señor y como Mesías. El querigma es entonces el primer anuncio del Evangelio para aquellas personas que aún no conocen a Jesucristo. Todos los que desean seguir a Cristo pasan o deben pasar necesariamente por el anuncio del primer mensaje de fe que es acerca de Jesucristo, por el despertar del amor a Jesucristo. Esta buena noticia revela el amor de Dios por la humanidad. Es la entrega de Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz. La verdadera evangelización empieza o debe empezar por el querigma, que es lo que le da vida nueva a la gente, es la experiencia inicial de fe, es la buena nueva, es el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay mucha gente que está en la iglesia y no han sido expuestos al querigma de Dios, no han sido expuestos o no tienen claro cuál es el mensaje del Evangelio. Por eso muchos fácilmente se apartan porque no han recibido realmente el mensaje del Evangelio como tal. Están aquí en la iglesia, están en las congregaciones por cualquier otro motivo, pero no por Jesucristo. Entonces la evangelización tiene un proceso propio que no se debe invertir, puesto que de otra manera se pierde la fuerza intrínseca de la palabra de Dios. Esto no quiere decir que alguien no llegue al Evangelio por cualquier otro motivo, porque Dios lo sanó, porque alguien lo invitó, porque se interesó por alguna cosa de la iglesia, más no por Jesucristo. Y luego cuando están allí son expuestos al mensaje del Evangelio y se conviertan. Esto suele suceder, pero lo ideal es que lleguen a la iglesia es por el mensaje del Evangelio. Entonces, primero se debe presentar a Jesucristo, que es el centro y la base, después, y solamente después se deben exponer las verdades, las leyes, las exigencias de Jesucristo, las obras que hace Dios, las bendiciones que Él nos ofrece y todas esas cosas. Es decir, que no debemos atraer a las personas a la iglesia con anuncios errados, con cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, como en las iglesias que actualmente se predica un evangelio de prosperidad. Se atrae a la gente o a las masas ofreciendo bendiciones a cambio de dar, por ejemplo, dinero a Dios. Siembra, pacta, haz esto, haz aquello y entonces recibirás la bendición y la promesa de Dios. Entonces, ¿qué pasa allí? Que están tergiversados los valores y el sentido del evangelio. Las personas están llegando a las iglesias, mas no por Jesucristo, con otros intereses, mas no por Jesucristo. Entonces, el querigma debe inaugurar la experiencia de fe. Esto es lo ideal, que las personas lleguen a la iglesia por tener un encuentro con Jesucristo. En segunda instancia, tenemos que, además de esta explicación que les acabo de dar, hay otra cosa aceptable en cuanto a las diferencias que hay entre los evangelios, y es que el evangelio según Mateo y Marcos es el registro de este material básico, es decir, del querigma del que les estoy hablando. Este evangelio de Marcos fue escrito por una persona que conocía a los apóstoles y estaba relacionada estrechamente con la iglesia desde el principio. Recuerden que él no era un apóstol de Jesucristo, sino que tenía contacto y relación con las personas que conocieron o estaban con Jesucristo. El Evangelio según Mateo, esta es otra explicación de esas diferencias aceptables. El Evangelio según Mateo incluye este material básico, es decir, el querigma, y le agregó las notas que tomó de las enseñanzas de Jesús, las cuales arregló de acuerdo con el propósito por el cual Dios le permitió escribirlo así, también como otro material que no mencionan los otros evangelios. El Evangelio de Lucas incluye este material básico, que es el querigma, pero él le agregó gran cantidad de elementos que obtuvo de su propia investigación. Recuerde que Lucas escribió su evangelio, ya lo dijimos antes,
haciendo una investigación exhaustiva de los acontecimientos y obteniendo estos relatos de personas que estuvieron de primera mano con Jesús. Parte de ese material lo constituyen, o sea, el material de Lucas lo constituyen parábolas, milagros no registrados ni por Mateo ni por Marcos. Probablemente Lucas obtuvo su información directamente de las personas que habían oído enseñar a Jesús, como les acabo de decir, y habían experimentado sus milagros. Y lo más importante de todo también se debe recordar que los autores de los relatos fueron inspirados por el Espíritu Santo, y creo que esto es lo más importante que tenemos que mencionar. Ellos hicieron o tomaron sus decisiones acerca de lo que debían o no debían incluir en su forma, en el arreglo, en la construcción literaria, en todo, bajo la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien los guió a escribir o no escribir lo que está contenido en los libros. Sabemos con certeza que los registros históricos con los que contamos son los que Dios deseaba y desea que nosotros tuviéramos. Hay muchos escritos alternos, paralelos a la palabra de Dios, pero los libros que están escritos en la palabra de Dios son los que Dios determinó o deseó en su corazón que nosotros tuviéramos. Entonces hay personas que le dan importancia y valor también a otros escritos, y hay quienes consideran a lo largo de la historia que se han debido incluir dentro del texto bíblico otros libros que también existen y narran y relatan acerca de la vida de Jesucristo. Pero nosotros consideramos esto que acabo de decir, que Dios es el que ha guiado la construcción del libro máximo en el que nosotros creemos que es la palabra de Dios. Mis amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y en nuestra próxima clase, como les mencioné al principio, estaremos considerando por separado los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Que Dios les bendiga.